Viaje sin la vieja. Así se llamaba el grupo de WhatsApp que brillaba en la pantalla del celular de mi hijo mientras yo le limpiaba las migas de pan de la mesa. Me llamo Margarita, tengo 68 años y toda mi vida he tragado en silencio para mantener la paz familiar. Lo que ellos olvidaron es que la casa de la costa no es solo una estructura de ladrillos. Es un ecosistema que yo gobierno desde hace 40 años y las llaves de ese reino las manejo yo. El domingo había comenzado como todos los domingos desde que Vicente, mi marido, falleció hace 5 años. A las 6 de la mañana, la casa estaba envuelta en ese silencio espeso y azulado que precede al amanecer. El piso de cerámico de la cocina estaba helado bajo mis pantuflas, pero no me importó. Tenía una misión rutinaria, una coreografía que mi cuerpo conocía de memoria: preparar los canelones de espinaca y ricota para mi hijo Leandro, su esposa Jimena y mi nieto Bautista. No es una receta rápida. Exige paciencia, una virtud que según mi familia me sobra, aunque yo prefiero llamarla resignación táctica. Primero, la espinaca. Hay que lavarla hoja por hoja para quitarle la tierra oscura y terca que se esconde en los pliegues. Mientras el agua helada me entumecía los nudillos, pensaba en Vicente. Él solía sentarse en la banqueta de madera junto a la ventana, tomando mate y quejándose amablemente del precio de la verdura. Ahora, su lugar lo ocupaba una maceta con un potus que se negaba a morir. Herví la espinaca, la escurrí hasta quemarme las yemas de los dedos y la piqué fina. Luego vino la ricota, el queso rallado, la nuez moscada. Rallar la nuez moscada es un acto de fe. 1 gramo de más y arruinas el relleno, 1 gramo de menos y sabe a hospital. Después los panqueques. Batir los huevos con la leche y la harina hasta que no quede un solo grumo. Calentar la sartén con un cubito exacto de manteca. Volcar el cucharón. Girar la muñeca para que la masa cubra el fondo. Esperar a que los bordes se doren. Voltear, uno tras otro. 30 panqueques apilados como un monumento a mi propia domesticidad. Y finalmente, la salsa blanca y la salsa de tomate. Espesas, humeantes, llenando la casa de un aroma que, para cualquier persona normal, significaría hogar. Para Jimena, mi nuera, significaba olor a encierro que se te impregna en el pelo. A la 1:30 en punto, escuché el motor de la camioneta de Leandro estacionando en la puerta. Nunca llegan a la 1:15 para ayudar a poner la mesa, ni a las 2, cuando ya todo está frío. Llegan en el momento exacto en que el trabajo duro ha terminado y solo queda sentarse a devorar. La puerta se abrió de golpe, trayendo consigo el ruido de la calle y la energía caótica de quienes creen que el mundo les debe pleitesía. «Hola, ma», gritó Leandro desde el pasillo, dejando caer sus llaves en el cuenco de cerámica de la entrada con un estruendo innecesario. Leandro tiene 42 años, pero a veces, por la forma en que espera que la comida aparezca mágicamente frente a él, parece de 12. Jimena entró detrás, con sus eternos anteojos de sol oscuros apoyados en la cabeza como una diadema y una bufanda de diseño que probablemente costaba más que mi jubilación mensual. «Margarita, qué calor hace acá adentro», fue su saludo, acompañado de un beso al aire que pasó a 5 centímetros de mi mejilla. «¿No podés abrir un poco la ventana? Te va a hacer mal tanta humedad». «Hola, Jimena. El horno estuvo prendido toda la mañana», respondí, con esa voz neutra y pulida que perfeccioné a lo largo de décadas. Bautista, de 10 años, entró arrastrando los pies, con la mirada clavada en la pantalla de su tableta. No dijo hola. Se dirigió directamente al sillón del living, se tiró de espaldas y subió el volumen de un video donde un muchacho gritaba mientras jugaba a algo incomprensible. «Bauti, saluda a la abuela», dijo Leandro, ya abriendo la heladera para buscar una cerveza. El niño levantó una mano sin apartar los ojos de la pantalla y emitió un gruñido. Leandro me miró y se encogió de hombros, destapando la botella. «Es la edad, ma. Está sobreestimulado», dijo, como si fuera un diagnóstico médico y no el resultado de años de criar a un niño sin enseñarle a decir gracias. Nos sentamos a la mesa. Serví los canelones. El sonido de los cubiertos chocando contra la losa llenó el comedor. Como siempre, yo me serví las porciones de los bordes, las que se habían tostado un poco de más y se pegaban a la fuente. Siempre digo que son mis favoritas.
Es una mentira piadosa que a ellos les resulta sumamente conveniente creer. La conversación fluyó con la monotonía habitual. Leandro se quejó largamente de su trabajo en la agencia de seguros, de su jefe, del tráfico en la autopista, de los impuestos. Escucharlo es como sintonizar una radio que solo transmite tragedias cotidianas de la clase media alta. Jimena, por su parte, intercalaba comentarios sobre el estrés que le producía organizar el cumpleaños de una amiga y lo mal que la habían atendido en la peluquería. Yo asentía, servía más agua, alcanzaba el pan, limpiaba la mancha de salsa que Bautista acababa de dejar caer sobre el mantel blanco. Era invisible, una pieza más del mobiliario, diseñada para facilitarles la existencia. Fue a mitad de la comida cuando Leandro soltó la carnada. «No doy más, ma. Te juro que la ciudad me está consumiendo», dijo, pasándose una mano por el pelo con un dramatismo ensayado. «El estrés me está matando. Necesito desenchufarme urgente. Deberías descansar, hijo», dije, cortando un trozo de panqueque quemado. Jimena se limpió las comisuras de los labios con delicadeza. Sí, estábamos pensando que nos vendría bien una escapada. La semana que viene Bautista tiene 3 días sin clases por unas jornadas docentes y yo puedo pedirme jueves y viernes en el estudio. ¡Qué casualidad!, dije, sabiendo exactamente a dónde iba la conversación. Les vendría bien ir a la costa, respirar un poco de yodo, caminar por la arena. A mí también me vendría bien salir un poco de la ciudad. Puedo preparar las sábanas grandes y... El sonido metálico del tenedor de Jimena cayendo sobre el plato interrumpió mi frase. Se hizo un silencio denso, solo interrumpido por los disparos del videojuego de Bautista en el living. Jimena miró a Leandro con los ojos muy abiertos, una mirada que claramente decía, «¿Arregla esto?». Leandro carraspeó, incómodo. Se removió en la silla, tomó un trago largo de cerveza y me miró con esa sonrisa de niño arrepentido que solía funcionarle cuando tenía 15 años y rompía un vidrio con la pelota. «Ah, ma, lo que pasa es que pensábamos ir solos, ya sabes, como para reconectar un poco. Shime y yo venimos con muchos roces por el estrés y Bauti necesita su espacio. Queríamos ir en plan intimidad familiar, solo los 3». La palabra «solos» quedó flotando sobre la mesa de roble, pesada como una piedra. «Además, Margarita», intervino Jimena recuperando rápidamente la compostura y el tono paternalista que reserva para mí. «Vos siempre decís que en esta época del año el viento del mar te hace doler las rodillas y la casa es fría en mayo. Te vas a aburrir allá sola mientras nosotros salimos. Es mejor que te quedes acá, cómoda, con tus cosas». Yo nunca había dicho que el viento me hiciera doler las rodillas. Mis rodillas son de acero, forjadas por décadas de fregar pisos y subir escaleras. Y amo el mar en invierno, cuando la playa está desierta y el cielo tiene ese color gris plomo que invita a pensar en paz. Pero la narrativa ya estaba escrita por ellos. Yo era la anciana frágil que debía quedarse tejendo en la ciudad mientras ellos usaban mi casa como un hotel de paso. La casa de la costa no es un chalecito cualquiera. Es una construcción sólida, de ladrillos a la vista y techo a 2 aguas, ubicada a solo 3 cuadras del mar. Vicente y yo compramos el terreno cuando no era más que un médano lleno de yuyos. Pagamos cada ladrillo con esfuerzo, privándonos de vacaciones y lujos durante años. Yo misma lijé las vigas de madera del porche y planté las hortensias que ahora bordean el cerco del frente. Durante años fuimos juntos, todos los eneros. Luego, cuando Leandro se casó, Jimena se sumó a los veranos. Con el tiempo, la dinámica mutó de manera sutil, pero implacable. Pasé de ser la dueña de casa a ser la empleada doméstica residente. Mientras ellos dormían hasta el mediodía y bajaban a la playa con sus sillas plegables, yo me quedaba barriendo la arena que traían en los pies, lavando las toallas húmedas que dejaban tiradas en el baño y cocinando para que, al volver, tuvieran la cena lista. Leandro empezó a llamar a la propiedad mi cabaña frente a sus amigos, borrando mi existencia y la de su padre de un plumazo. Y ahora ni siquiera querían que fuera a trabajar para ellos. Querían el territorio libre. «Claro», dije lentamente, esbozando una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Entiendo perfectamente. Tienen razón. El frío del mar a esta edad no es recomendable». Leandro exhaló, visiblemente aliviado, como si hubiera desactivado una bomba.
Sos una genia, ma. Sabía que ibas a entender. ¿Me prestás las llaves el viernes entonces? Pasamos a buscarlas antes de salir a la ruta. Por supuesto, hijo. El viernes las tenés. El resto del almuerzo transcurrió con la falsa alegría de quienes sienten que se han salido con la suya sin pagar las consecuencias. Terminaron los canelones. Elogiaron la comida con frases hechas y, sin levantar un solo plato, se trasladaron al living. Bautista seguía hipnotizado por su pantalla. Leandro se desparramó en el sillón de dos cuerpos, soltando un gemido de satisfacción al estirar las piernas. Jimena se acomodó en el sillón individual, sacó su celular y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. «Margarita», gritó Jimena desde el living, «¿no tendrás un cafecito? Descafeinado si tenés, y con leche de almendras. La leche de vaca me está cayendo pesada últimamente». «Enseguida me fijo qué tengo, Jimena», respondí desde el comedor, empezando a apilar los platos sucios. La mesa era un campo de batalla. Manchas de salsa roja sobre el mantel inmaculado, servilletas de papel hechas bollo, migas esparcidas por todas partes y vasos a medio terminar. Me levanté con una bandeja y empecé a juntar los restos. Fue entonces cuando lo vi. El celular de Leandro había quedado abandonado sobre la mesa, justo al lado de la panera. Él siempre lo lleva consigo, pero esta vez, en su prisa por ir a tirarse al sillón, lo había olvidado. Mientras pasaba el trapo húmedo por la madera, recogiendo las migas con movimientos circulares y metódicos, la pantalla del teléfono se iluminó. Un leve zumbido vibró contra la madera. No tengo por costumbre revisar teléfonos ajenos. El pudor es una de las pocas cosas que la edad no me ha quitado. Pero la pantalla era grande, el brillo estaba al máximo y el texto era imposible de ignorar. La notificación de WhatsApp mostraba el nombre de un grupo en letras destacadas. Viaje sin la vieja. Mis manos se detuvieron. El trapo húmedo quedó inmóvil sobre una mancha de tuco. Me incliné ligeramente hacia adelante, ajustando mi vista. La pantalla mostraba una ráfaga de mensajes entrando en tiempo real. Mensaje de cuñado Fede, el hermano menor de Jimena, un hombre cuya principal habilidad en la vida es vivir de los demás. Entonces, confirmado el asadazo del sábado allá, llevamos a los chicos y a los perros. Compré 4 tiras de asado. Le dije que le iba a hacer mal el frío. Allá tienen ese jardín gigante que la vieja cuida tanto, que corran un rato ahí. Total, después la lluvia lava todo. Habría apelado a la culpa, al sacrificio, a las horas pasadas cocinando esos malditos canelones. Yo no. Yo sentí que una calma fría y metálica se instalaba detrás de mis costillas. Era una sensación extrañamente purificadora, como respirar aire helado de madrugada. Me di cuenta de que la situación no era trágica, era, de hecho, profundamente cómica en su patetismo. Mi hijo, un hombre de 42 años con entradas en el pelo y colesterol alto, comportándose como un adolescente que engaña a su madre para hacer una fiesta clandestina en la casa de fin de semana. Y no solo él y su esposa, sino toda la fauna extendida de la familia de ella. Iban a meter niños salvajes y 2 perros inmensos en mi jardín, en mis camas, en mis baños. Iban a fumar en mi porche, a quemar mi pasto con sus asados y a llenar las cañerías de arena. Y todo bajo la premisa de que yo era demasiado frágil, demasiado anciana y demasiado ingenua para darme cuenta. Terminé de limpiar la mesa. Doblé el trapo en un cuadrado perfecto. Alineé las sillas debajo del borde de la madera y tomé la bandeja con los platos sucios. Caminé hacia la cocina con la espalda recta. Preparé el café. Busqué en el fondo de la alacena y encontré un cartón de leche de almendras que Jimena había dejado allí en Navidad. Estaba vencido desde hacía 3 meses. Lo abrí, lo olí, no olía a nada, como casi todo lo que ella consume, y vertí un buen chorro en su taza de descafeinado. Lo revolví lentamente, escuchando el tintineo de la cucharita contra la porcelana. Volví al living, llevando la bandeja con las 2 tazas humeantes. «Acá tienen», dije, con una voz tan suave y tersa como la superficie de un lago sin viento. Leandro dio un respingo en el sillón y se palpó los bolsillos del pantalón, alarmado. Mi celular. Lo dejé en la mesa, ¿no?» «Sí», respondí, ofreciéndole su café negro. «Estaba ahí, al lado de la panera. Te vibró un par de veces. Seguro son cosas del trabajo, con este estrés que manejás, no te dejan en paz ni los domingos.
Él se levantó rápido, fue al comedor, agarró el teléfono y revisó la pantalla. Pude ver desde lejos cómo sus hombros se relajaban al notar que no había sido descubierto. Volvió al living, guardándose el aparato en el bolsillo con una sonrisa nerviosa. Sí, nada importante. Cosas de la oficina. Qué pesados que son. Mintió con la fluidez de quien lleva años practicando el autoengaño. El estrés, murmuré, dándole un sorbo a mi propio café. Definitivamente deberías descansar, hijo. Te va a hacer muy bien ese viaje de pura intimidad familiar con Jimena y Bautista. Van a poder reconectar en paz. Jimena sonrió ampliamente, tomando un sorbo de su leche de almendras vencida. Gracias, Margarita. Sos un amor por entender. Es justo lo que necesitábamos. Allá en la costa no hay nadie en esta época. Es ideal para estar tranquilos. Aunque la gente del pueblo a veces es un poco pesada, ¿viste? Esa señora de la panadería o el viejo que te arregla las cosas. Son tan metidos. Pero bueno, los ignoraremos. Sí, dije mirándola fijamente a los ojos detrás de sus anteojos de sol. Ignorarlos es lo mejor. Se fueron 1 hora más tarde. La rutina de despedida fue la de siempre. Besos al aire, Bautista arrastrando los pies hacia la camioneta sin despegar la vista de la pantalla y Leandro prometiendo llamar. «Te pego un tubo el jueves a la noche, ma, para arreglar lo de las llaves», gritó desde la ventanilla, ya con el motor en marcha. «Cuando quieras, hijo. Acá voy a estar». La camioneta arrancó y dobló la esquina, desapareciendo de mi vista. Me quedé en la vereda unos segundos, sintiendo el aire fresco de la tarde en la cara. Luego entré y cerré la puerta con doble llave. La casa volvió a sumirse en ese silencio espeso de las madrugadas, pero ahora no se sentía solitario. Se sentía como un lienzo en blanco. Caminé hacia la cocina y miré la pila de platos sucios, las fuentes con restos de salsa seca, las copas manchadas. No los lavé, los dejé ahí, como un monumento temporal a la vida que acababa de terminar. Me dirigí al mueble del pasillo, donde guardo la vieja guía telefónica y mi pequeña libreta negra de tapas gastadas. Leandro y Jimena creen que el mundo funciona a través de aplicaciones, transferencias bancarias y grupos de chat con nombres ingeniosos. Creen que la casa de la costa existe en un vacío, disponible solo para su disfrute. Ignoran que las casas de los pueblos costeros no sobreviven a los inviernos solas. Sobreviven gracias a una red invisible de lealtades, de favores, de miradas atentas y de gente que sabe quién es quién. Abrí la libreta en la letra E, doña Elvira, la dueña de la panadería, la mujer pesada, según Jimena. La misma mujer a la que le presté el dinero para arreglar su horno hace 15 años cuando el banco le dio la espalda y que me manda una caja de alfajores de maicena cada Navidad. Luego busqué la letra A, don Aníbal, el viejo metido, el hombre que reparó el techo de mi casa bajo la peor tormenta del 98 y cuyo nieto aprendió a tocar el teclado en el viejo piano que yo le regalé. Aníbal, que tiene una copia de las llaves de mi casa y conoce el sonido de mis pasos. Mañana es lunes. Leandro espera que le entregue las llaves de un paraíso vacío el viernes. Piensa llevar a su cuñado, a su cuñada, a sus sobrinos destructivos y a sus perros para saquear mi territorio, celebrando su audacia en un grupo llamado Viaje sin la Vieja. Levanté el tubo del teléfono fijo. El tono de marcado ronroneó contra mi oreja, un sonido antiguo y constante. Marqué el número de la costa, el código de área que conozco mejor que mi propia fecha de nacimiento. «Viaje sin la Vieja», susurré a la sala vacía mientras escuchaba el primer tono de llamada. Vamos a ver de quién es el viaje y quién se queda sin casa. El teléfono sonó 3 veces antes de que la línea se abriera con ese chasquido estático y profundo que tienen las llamadas de larga distancia. Al otro lado, la respiración pesada de un hombre mayor delató que lo había despertado. Eran casi las 10 de la noche del domingo. Don Aníbal tosió un par de veces, aclarando la garganta antes de articular palabra. Su voz sonó ronca, cargada de la humedad típica de los que viven a 3 cuadras del mar durante todo el año. «¿Hola? ¿Quién habla a esta hora?», preguntó desconfiado. «Aníbal, soy Margarita», dije, manteniendo el tubo firme contra mi oreja. Hubo un silencio breve del otro lado, seguido por el ruido de resortes de una cama vieja. Pude imaginarlo sentándose de golpe en el borde del colchón,
encendiendo el velador de su mesa de luz. «Margarita, qué sorpresa, por Dios. ¿Pasó algo con la casa? ¿Anduvieron los pibes esos que rompen los vidrios? Mire que yo pasé ayer a la tarde y estaba todo en orden. Las persianas bajas, el candado del portón puesto». «No, Aníbal, quédese tranquilo, la casa está bien. Lo llamo porque necesito pedirle un favor grande y tiene que ser mañana mismo a primera hora. Usted dirá, doña, ya sabe que para usted y para don Vicente, que en paz descanse, lo que sea. Mañana me tomo el primer micro para allá. Llego a la terminal a eso de las 10 de la mañana. Necesito que me espere en la puerta de la casa con su caja de herramientas. Vamos a desarmar algunas cosas. Y necesito que me consiga un par de cajas de cartón grandes de la roticería de su yerno». La estática de la línea pareció amplificarse por un segundo. Aníbal tardó en responder. «¿Vienes sola, Margarita? Mire que el viento sur está pegando feo esta semana. El agua de las cañerías debe estar helada. Y desarmar, ¿qué vamos a desarmar? ¿Se rompió algo de la instalación eléctrica?» «No se rompió nada físico, Aníbal. Al menos nada que se arregle con cables. Lo espero a las 10. Corté la comunicación antes de que pudiera hacer más preguntas. Colgué el tubo negro en la horquilla de la pared y me quedé mirando el aparato por unos instantes. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Cuando una mujer de mi edad y de mi carácter toma una determinación en silencio, el mundo a su alrededor ya empezó a cambiar, aunque los demás tarden días en darse cuenta. A la mañana siguiente, el despertador no llegó a sonar. A las 4:30, yo ya estaba de pie. El piso de cerámico estaba igual de frío que el domingo, pero esta vez no había espinacas que lavar, ni ricota que mezclar, ni panqueques que apilar. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada y me vestí con la ropa de los días importantes. Un pantalón de paño grueso, zapatos de cuero de suela baja y el tapado de lana gris que Jimena alguna vez dijo que me hacía parecer una monja de clausura. Me preparé un café negro, fuerte, sin azúcar. Lo tomé de pie, mirando por la ventana de la cocina cómo la ciudad empezaba a desperezarse bajo la luz anaranjada de los faroles de la calle. A las 5:15 tomé un taxi hasta la terminal de ómnibus. El edificio era un hervidero de luces fluorescentes, olor a gasoil y gente arrastrando valijas. Fui directo a la boletería de la empresa que hace el recorrido por la ruta provincial. Compré un pasaje de ida para el servicio de las 6 y uno de vuelta para el miércoles por la tarde. El vendedor me miró por encima de sus anteojos de lectura, selló los boletos con un golpe seco y me los deslizó por debajo del vidrio blindado. El viaje duró 4 horas. Me senté del lado de la ventanilla, apoyando la frente contra el cristal vibrante, mientras el micro dejaba atrás el cemento de la ciudad y se adentraba en los campos grises y escarchados del invierno bonaerense. Mi mente viajó hacia atrás, a una tarde de noviembre de 1982. Recordé a Vicente. Tenía las manos cubiertas de polvo de ladrillo y cal, los nudillos lastimados por cargar las bolsas de cemento. Estábamos levantando la pared del fondo, la que separaría nuestro terreno del lote baldío de al lado. Leandro tenía 6 años y jugaba en la arena con un balde de plástico amarillo, ajeno al esfuerzo titánico que sus padres estaban haciendo para construir un refugio. «Esta casa es para que el nene tenga raíces, Margarita», me había dicho Vicente esa tarde, secándose el sudor de la frente con el antebrazo, «para que sepa de dónde viene y tenga un lugar a donde volver». Años más tarde, cuando Leandro tenía 17, aprovechó que nosotros nos quedamos en la ciudad por un problema de salud de mi madre y se fue a la costa con 5 amigos. Rompieron la mesa de vidrio del comedor, quemaron el pasto del jardín con una fogata mal apagada y dejaron botellas vacías hasta adentro de los placares. Cuando Vicente vio el desastre, no gritó. Simplemente le entregó a Leandro un balde, un cepillo y una caja de herramientas. Lo obligó a limpiar y reparar cada centímetro durante una semana entera, prohibiéndole salir a la playa. Yo, en mi afán de madre protectora, intenté suavizar el castigo. Le llevaba sándwiches a escondidas y le lavaba la ropa sucia para que no tuviera que hacerlo él. Vicente me descubrió una noche en el lavadero. Me miró con una decepción que todavía me duele en el pecho. «No le enseñes a llevarse el mundo por delante, Margarita», me advirtió con voz cansada. «Si le quitas las consecuencias de sus actos hoy, mañana va a creer que el mundo entero es su empleado». El viento frío del Atlántico me golpeó la cara apenas bajé el último escalón. El aire olía a yodo,
a salitre y a pino mojado. Las calles estaban desiertas. En esta época del año, el pueblo es un esqueleto de persianas cerradas y carteles de inmobiliarias descoloridos por el sol. Caminé las 4 cuadras que separaban la terminal de la calle principal. Fui directo a La Espiga, la panadería de doña Elvira. La campanita de bronce atada a la puerta tintineó cuando entré. El local estaba cálido, impregnado del aroma a medialunas recién horneadas y pan francés. Elvira estaba detrás del mostrador, acomodando unas bandejas de facturas. Cuando levantó la vista y me vio, soltó la pinza de metal sobre el vidrio con un ruido seco. «¡Margarita!», exclamó, secándose las manos en el delantal blanco. «¡Pero qué barbaridad, mujer! ¿Qué hace por acá con este clima? Si no estamos ni en vacaciones de invierno». «Buenos días, Elvira». Necesitaba respirar un poco de aire de mar. Mentí a medias, acercándome al mostrador. «¿Me sirve un café bien caliente?» «Pero por supuesto. Pase para acá. Siéntese en la mesita del rincón que está cerca de la estufa». Elvira me trajo el café humeante y un plato con 2 alfajores de maicena que no le pedí, pero que acepté con un movimiento de cabeza. Se sentó en la silla de enfrente, apoyando los codos sobre la mesa de fórmica. Sus ojos oscuros y curiosos me escrutaron con la confianza de los años. «Menos mal que vino sola, Margarita», dijo de pronto, bajando el tono de voz como si estuviéramos compartiendo un secreto de estado. «Le digo la verdad, la última vez que vino su hijo con toda esa comitiva. Mamita querida». Le di un sorbo al café, sintiendo cómo el líquido caliente me bajaba por la garganta, dándome calor. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Elvira, que nunca pudo resistirse a un silencio prolongado, continuó. «No es por hablar mal de la familia. Usted sabe que yo a Leandro lo conozco desde que andaba en triciclo por la vereda. Pero esa gente que trae su nuera, el hermano de ella, ese muchacho alto que se hace el simpático. El verano pasado vinieron acá a comprar pan. Me quisieron pagar con un billete de 1000 pesos que estaba más falso que promesa de político. Y cuando les dije que no se los aceptaba, el sinvergüenza me dijo que yo era una vieja de pueblo que no sabía reconocer la plata nueva. Apreté el asa de la taza de cerámica. «Y ni le cuento de los perros», siguió Elvira, negando con la cabeza. «Trajeron esos 2 perros grandotes. Hermosos los animales, no tienen la culpa, pero los dejaban sueltos por la calle. Me escarbaron todo el cantero de petunias que tengo en la vereda. Cuando le fui a decir a su nuera, me miró por arriba de esos anteojos negros que usa y me dijo que la calle es pública. Así nomás. La calle es pública», repetí lentamente, saboreando la ironía de la frase. «Tiene razón, Elvira. La calle es pública, pero las casas tienen dueño». Terminé el café, le pajé dejándole una propina generosa bajo el plato y me despedí. Caminé hacia mi casa. A lo lejos escuchaba el rugido sordo del mar rompiendo contra la arena. Al llegar a la esquina de mi cuadra, vi la estructura de ladrillos a la vista, recortándose contra el cielo gris. En el porche de madera, sentado sobre una caja de herramientas, estaba don Aníbal. Llevaba un gorro de lana calado hasta las orejas y fumaba un cigarrillo negro. Al verme, tiró la colilla al piso, la pisó con la bota de trabajo y se puso de pie. «Margarita», saludó, quitándose el gorro por respeto. «Ya le prendí el termotanque, como hacemos siempre, para que tenga agua caliente, y le traje las cajas que me pidió». «Gracias, Aníbal, pero apague el termotanque. No lo vamos a usar». El hombre frunció el ceño, confundido. Saqué mi manojo de llaves del fondo de la cartera. Eran pesadas, de bronce macizo, unidas por un llavero de plata con un ancla de madera que Vicente había comprado en una feria artesanal 20 años atrás. Metí la llave en la cerradura principal. El mecanismo giró con un chasquido metálico perfecto, producto de las gotas de aceite que yo misma le ponía cada fin de temporada. Empujé la puerta pesada de roble. El aire frío y encerrado me envolvió al instante. Olía a cera para pisos, a madera lustrada y a ese dejo salado que el mar impregna en las paredes de la costa. Entré al living. Todo estaba exactamente como lo había dejado en marzo. Los sillones cubiertos con fundas de lienzo para protegerlos del polvo, la mesa ratona con el centro de mesa de caracoles, las cortinas pesadas bloqueando la luz. «¿Qué vamos a desarmar, doña?», preguntó Aníbal desde el umbral,
sin animarse a entrar del todo. Todo lo que tenga mi nombre y el de Vicente. Aníbal, respondí, sacándome el tapado y colgándolo en el perchero de la entrada. Absolutamente todo. Fueron 4 horas de trabajo metódico y silencioso. Aníbal armó las cajas de cartón y yo empecé a llenarlas. Primero, las fotografías. Descolgué el cuadro grande del pasillo donde estábamos Vicente y yo el día que terminamos el techo. Saqué los portarretratos de plata de las mesas de luz. Luego pasé a la cocina. Vacié los cajones de los cubiertos buenos, los que habían sido de mi madre. Envolví las tazas de porcelana inglesa en papel de diario y las acomodé en el fondo de una caja. Fui a los dormitorios y saqué los acolchados de plumas, las mantas tejidas a mano, las sábanas de algodón egipcio que yo misma lavaba y planchaba cada verano. Dejé los colchones desnudos, apenas cubiertos por el forro protector. Desenchufé el microondas nuevo, la cafetera eléctrica y el televisor de pantalla plana que había comprado con mis ahorros el año anterior. Aníbal los cargó en silencio y los llevó al galponcito de herramientas que hay en el fondo del terreno, cerrándolo con un candado reforzado cuya única llave me guardé en el bolsillo. Para las 2 de la tarde, la casa estaba vacía de alma. Quedaban los muebles grandes, los electrodomésticos básicos y las paredes limpias. Era un cascarón funcional. Ya no era un hogar, era simplemente un inmueble. «Listo», dije, cerrando con cinta de embalar la última caja. «Mañana a la mañana pasa el expreso a buscar todo esto para llevarlo a un depósito en la ciudad». Aníbal se secó el sudor de la frente con un pañuelo a cuadros. Me miró con esa sabiduría triste que tienen los hombres que han visto demasiadas tormentas. «No voy a preguntar, doña, pero se nota que está haciendo limpieza grande. Es hora de renovar el aire, Aníbal. Ahora necesito que me acompañe al centro. Voy a la inmobiliaria de Rossi». Caminamos juntos hasta la avenida principal. La inmobiliaria Rossi y Asociados ocupaba un local de doble vidriera frente a la plaza. Eduardo Rossi, el hijo del fundador, estaba sentado detrás de un escritorio de vidrio, tecleando en una computadora. Al escuchar la campana de la puerta, levantó la vista. Su expresión de aburrimiento se transformó en sorpresa genuina. «Margarita, pero qué milagro. Pase, siéntese por favor. ¿Qué la trae por acá en pleno mayo? ¿Problemas con los impuestos municipales?» Yo le dije a Leandro, la última vez que vinieron, que había que actualizar la partida inmobiliaria. Me senté en la silla de cuero negro frente a su escritorio. Apoyé mi cartera sobre las rodillas y mantuve la espalda recta. «No vengo por impuestos, Eduardo. Vengo a poner la casa en alquiler permanente, anual». Rossi parpadeó un par de veces, asimilando la información. Dejó caer la lapicera que tenía en la mano sobre el escritorio. «¿Alquiler anual? Pero, Margarita, ¿y los veranos? ¿Y su hijo? Leandro siempre me dice que esa casa es su refugio, que no la cambian por nada. Si la alquila todo el año, la pierden para la temporada. Mi hijo ya está grande y tiene otros rumbos. Yo ya no tengo energía para mantener una casa cerrada 11 meses al año para que se use 15 días. Quiero alquilarla, y quiero hacerlo hoy mismo». Rossi se acomodó en la silla, adoptando de inmediato su postura de vendedor. «Bueno, si es una decisión tomada, le digo que es un excelente momento. Hay una demanda brutal de alquileres anuales y muy poca oferta. Todos quieren alquilar solo en verano para hacer diferencia. Justamente, tengo una familia de acá del pueblo buscando desesperadamente. Raúl, el mecánico del taller de la ruta, y Mariana, que es enfermera en la salita. Tienen 3 chicos, excelentes personas, trabajadores, con recibos de sueldo intachables. El dueño de la casa donde vivían la vendió y tienen que dejarla esta misma semana. Están que no duermen de la angustia. Sentí que los engranajes de mi plan encajaban con una precisión casi divina. Una enfermera y un mecánico. 3 chicos del pueblo. Gente de trabajo que necesitaba un techo, no un lugar para hacer fiestas clandestinas con perros que arruinan petunias. «Perfecto», dije con voz firme. «Se la alquilamos a ellos». «¡Qué maravilla! Los voy a llamar ahora mismo. No lo van a poder creer. Podemos pedir un precio de...». «El precio lo pone usted, Eduardo. Que sea justo para ellos. Pero tengo 2 condiciones innegociables para firmar hoy». Rossi sacó una libreta y un anotador, listo para tomar nota. «¿Cuáles serían, Margarita?» «Primera condición. El contrato entra en vigencia este mismo viernes. Tienen que tomar posesión de la casa el viernes a las 8 de la mañana.
Ni un minuto más tarde. Ningún problema. Están con las cajas armadas. Se mudan el mismo viernes. ¿Y la segunda? La segunda condición es que, apenas pisen la casa el viernes a la mañana, tienen mi autorización expresa y por escrito para cambiar el tambor de la cerradura de la puerta principal. Es más, no es una autorización, es una exigencia. Yo me hago cargo del costo del cerrajero. Lo descuenta del primer mes de comisión. Pero el viernes al mediodía, las llaves viejas de esa casa no deben servir para abrir absolutamente nada. Rosy me miró fijamente por un largo momento. En los pueblos chicos, nadie necesita que le expliquen las cosas 2 veces para entender que hay un mar de fondo. Asintió lentamente, cerró la libreta y encendió la impresora. Comprendido, Margarita. Redacto el contrato ahora mismo. Firmé los papeles con mi lapicera de tinta azul, leyendo cada cláusula con la minuciosidad de un relojero. Dejé un juego de llaves sobre el escritorio de vidrio de Rosy, el juego de copias nuevas que yo usaba. El contrato establecía claramente que Mariana y Raúl eran los legítimos ocupantes de la propiedad a partir del viernes a las 08:00 horas. Volví a la ciudad el miércoles por la tarde. El viaje de regreso me encontró con los músculos del cuerpo doloridos por el esfuerzo de embalar, pero con una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía décadas. El jueves por la noche, tal como había prometido, sonó el timbre de mi casa en la ciudad. Abrí la puerta y Leandro entró como una tromba, trayendo consigo el aire helado de la calle y esa energía ansiosa que lo caracteriza. Llevaba puesto un sobretodo azul marino y venía frotándose las manos. Jimena, por supuesto, no lo acompañaba. Ella delegaba el trabajo de interactuar conmigo siempre que le fuera posible. «Ma, qué frío que hace afuera, por favor. ¿Tenés el tecito de manzanilla que me gusta? Vengo con el estómago a la miseria. El estrés de la oficina me está matando». «Claro, hijo. Sentate en el living, ahora te lo llevo». Fui a la cocina, puse a calentar el agua y preparé la taza. Lo escuché desde el comedor, dejándose caer pesadamente en el sillón, emitiendo un suspiro largo y teatral. Cuando le llevé la taza humeante, me senté en la silla de enfrente, cruzando las manos sobre mi regazo. «¡Qué semana, te juro!», empezó a quejarse, agarrando la taza con ambas manos para calentarse. «No veo la hora de agarrar la ruta mañana. Shime está histérica con unos balances del estudio. Bauti está insoportable con los jueguitos. Necesitamos esa paz de la casa. Solo nosotros 3. Intimidad familiar. Desconectar del mundo». Lo miré a los ojos. No había un solo rastro de culpa en su mirada. Mentía con la facilidad de quien ha sido protegido de la verdad toda su vida. «La paz es fundamental, hijo», dije, con un tono neutro y pausado. «El estrés es un enemigo silencioso. Ojalá encuentren en la costa exactamente lo que van a buscar». Leandro sonrió, relajando los hombros. Tomó un sorbo largo de té. «Seguro que sí, ma. Esa casa es un refugio». «Ah, casi me olvido. ¿Me separaste las llaves?» «Así ya me las llevo y mañana salimos bien temprano, tipo 10 de la mañana. Queremos aprovechar el día». Me levanté despacio. Fui hasta el mueble del pasillo y abrí el primer cajón. Metí la mano y saqué el llavero, pesado, de bronce macizo, unido por un aro de plata con un ancla de madera gastada. El llavero original, el que había usado desde 1982. El que abría una cerradura que, para mañana al mediodía, ya no existiría. Caminé de vuelta al living y dejé caer el llavero sobre la mesa ratona. El metal chocó contra el cristal con un ruido seco y definitivo. Leandro agarró las llaves al instante, sin siquiera mirarlas, y se las guardó en el bolsillo hondo del sobretodo. «Gracias, ma. Sos la mejor. Te prometo que te mandamos fotos de Bauti en la playa, y quédate tranquila, que te cuidamos la casa como oro». «Yo sé que sí, Leandro», respondí, acompañándolo hacia la puerta de entrada. «Que tengan un viaje inolvidable». Abrió la puerta, me dio un beso rápido en la mejilla, de esos que apenas rozan la piel, y salió al pasillo del edificio. Lo vi caminar hacia el ascensor, con la postura erguida del que cree tener el mundo en el bolsillo. Cerré la puerta, pasé la llave doble y apoyé la espalda contra la madera fría. El silencio de mi departamento me envolvió por completo. En mi bolsillo sentí el papel doblado del contrato de alquiler anual. El tablero estaba armado. Las piezas se habían movido. Ahora solo quedaba esperar a que llegaran al mar.
y descubrieran que el reino de la vieja ya no les pertenecía. El reloj de pared de la cocina marcó exactamente las 8 de la mañana con un clic seco y definitivo. Estaba sentada a la mesa pequeña, la misma donde 5 días atrás había servido los canelones, observando cómo el vapor se elevaba de mi taza de té negro. 8 de la mañana de un viernes. A esta hora exacta, a casi 400 kilómetros de distancia hacia el sur, Mariana y Raúl estaban cruzando el umbral de la casa de ladrillos a la vista. Podía imaginarlo con una claridad fotográfica. El ruido de las cajas de cartón rozando el marco de madera, la respiración agitada por el esfuerzo de la mudanza y el sonido metálico del cerrajero desarmando el viejo cilindro de bronce. Ese mismo cilindro cuyas llaves originales ahora descansaban en el bolsillo del costoso sobretodo azul marino de mi hijo Leandro. Di un sorbo lento al té. Era una infusión fuerte, oscura y amarga, algo que mi nuera Jimena sin duda calificaría como demasiado agresiva para la flora intestinal. El silencio de mi departamento era absoluto, denso, casi palpable. Era un contraste perfecto con la ruidosa y caótica sinfonía que, estaba segura, se estaba desarrollando en la casa de Leandro en ese mismo instante. Visualicé la escena con facilidad matemática. Los portazos de la camioneta, las heladeras portátiles cargadas de cervezas, el cuñado Federico subiendo sus 2 inmensos perros a la caja de otro vehículo, la música electrónica ya retumbando en los parlantes portátiles. Una fuerza de invasión desprolija y arrogante, preparándose para marchar hacia un territorio que consideraban conquistado y libre de vigilancia. Lo que ellos olvidaron, o lo que Leandro decidió borrar deliberadamente de su memoria el día que me catalogó como una simple proveedora de tuco y sábanas limpias, es que antes de ser madre, antes de ser la viuda de Vicente, yo fui cartógrafa. Durante 35 años trabajé en el Instituto Provincial de Geografía. Mi oficio, mi vocación, era medir, calcular, trazar fronteras, establecer límites y dibujar mapas con una precisión milimétrica usando estilógrafos de punta fina sobre papel vegetal. Yo entiendo de territorios mejor que nadie en esa familia. Sé leer la topografía de un terreno. Reconozco dónde empieza una propiedad y dónde termina. Y, sobre todo, aprendí a trazar las coordenadas exactas de la codicia humana. El vapor del té me nubló levemente los anteojos, y por un instante la cocina desapareció, arrastrándome a un invierno lejano, a finales de los años 90. Leandro tenía 22 años y acababa de abandonar su segunda carrera universitaria. Una tarde llegó a casa con una carpeta llena de folletos brillantes y gráficos mal impresos. Quería abrir una franquicia de importación de repuestos. Para hacerlo, necesitaba que Vicente y yo pusiéramos la casa de la costa como garantía para un préstamo hipotecario. Es un negocio redondo, papá. No pueden ser tan cerrados. Hay que tener visión de futuro, argumentaba, paseándose por este mismo comedor con la soberbia de quien jamás ha pagado una factura de luz. Vicente, siempre dispuesto a darle a su hijo el beneficio de la duda, estaba a punto de ceder. Yo no dije nada en ese momento. Esperé a que Leandro saliera, tomé la carpeta y apliqué mi método. Durante 3 noches, mientras ellos dormían, crucé los datos de la empresa matriz, analicé las proyecciones de ganancias y tracé un mapa financiero de la operación. Era una estafa piramidal de manual. Cuando les presenté mis notas, estructuradas y precisas, demostrando que perderíamos la casa en menos de 2 años, Vicente palideció y canceló todo. Leandro no me agradeció por salvar nuestro patrimonio. Me miró con un desprecio furibundo, arrebató los papeles de mis manos y gritó: «Sos una vieja anticuada. Te pasás la vida dibujando mapitas inútiles en tu oficina y te crees que entendés cómo funciona el mundo de los negocios». Ese fue el primer límite que Leandro intentó cruzar. Yo mantuve la frontera cerrada y salvé el territorio, pero acepté, en silencio, el papel de villana ignorante que él necesitaba que yo jugara para no enfrentar su propia incompetencia. A las 9:30 de la mañana, lavé mi taza, la sequé con un paño de algodón y la guardé en la alacena, alineando el asa hacia la derecha. Fui a mi habitación y me vestí con la misma prolijidad con la que solía calibrar mis instrumentos de dibujo. Elegí un traje sastre de lana fría color azul noche,
zapatos cerrados de cuero y los aros de perlas que Vicente me regaló para nuestras bodas de plata. No me estaba arreglando para un evento social, me estaba preparando para ejecutar una maniobra quirúrgica. Salí a la calle. El aire de mayo era cortante, pero me sentó bien. Caminé las 6 cuadras que me separaban de la sucursal del banco con un paso rítmico y constante. No miré las vidrieras ni me detuve en los semáforos más de lo necesario. Al entrar a la sucursal, ignoré la fila de atención al público y me dirigí directamente hacia el sector de oficinas vidriadas. Estela, la gerenta de la sucursal, estaba tecleando en su computadora cuando me vio acercarme. Es una mujer de 50 y tantos años, de mirada afilada y postura impecable, que conoce el valor del dinero y, más aún, el valor del silencio. Al reconocerme, se puso de pie de inmediato y me abrió la puerta de su despacho. «Margarita, qué gusto verla. Por favor, tome asiento. ¿En qué la puedo ayudar hoy? ¿Le traigo un café?», preguntó, cerrando la puerta detrás de mí y aislando el murmullo del banco. «No, gracias, Estela. Vengo por un trámite rápido, pero fundamental», respondí, sentándome con la espalda recta y apoyando mi cartera sobre el escritorio. «Necesito revocar las firmas autorizadas en mi cuenta corriente, en la caja de ahorros y en la caja de seguridad. A partir de este minuto, soy la única titular con acceso». Estela parpadeó, sorprendida, y sus manos se detuvieron sobre el teclado. «¿Leandro también? Él figura como cotitular desde el fallecimiento de don Vicente. ¿Pasó algo, Margarita? Si hay algún problema de fraude o...». «No hay ningún fraude externo, Estela. Simplemente estoy ordenando el tablero. Leandro ya es un hombre grande, tiene su propia familia y sus propias responsabilidades. Mis finanzas deben volver a ser exclusivamente mías. Quiero que su nombre desaparezca de todos mis registros bancarios hoy mismo». Estela asintió lentamente. Como buena profesional, no hizo más preguntas. Sabía leer entre líneas. Imprimió los formularios de revocación de poderes. Me alcanzó una lapicera de tinta negra y me fue indicando dónde firmar. Mientras mi firma se deslizaba sobre el papel, firme y sin temblar, otro recuerdo, oscuro y pesado como una piedra en el estómago, emergió a la superficie de mi mente. Hacía 5 años, apenas 3 semanas después del funeral de Vicente. Yo todavía caminaba por la casa sintiendo que el aire me faltaba, buscando el olor a su loción de afeitar en los rincones. Leandro llegó un martes por la tarde, acompañado de un amigo suyo que se presentó como abogado. Traían una carpeta de cuero llena de documentos. Ximena también estaba allí, sirviendo café con una falsa actitud de contención. «Ma, sabemos que estás abrumada», me había dicho Leandro, usando ese tono condescendiente de quien le habla a un niño asustado. «No queremos que te preocupes por pagar impuestos, ni por administrar las propiedades. Con el estudio armamos una sesión de derechos provisoria. Vos ponés el departamento y la casa de la costa a mi nombre, y yo me encargo de toda la burocracia. Para evitarte trámites, vos no entendés de estas cosas legales, te vas a marear». Recuerdo haber levantado la vista y mirar a Ximena, que sonreía dándole un sorbo a su café, esperando que la vieja ignorante pusiera su firma en la línea de puntos. Decidí jugar su juego. Dejé caer la lapicera, me llevé las manos al rostro y fingí un ataque de llanto nervioso. «Ay, hijo, me da mucho miedo firmar cosas del gobierno sin que las vea el escribano de tu papá. Me duele mucho la cabeza. Dejémoslo para el año que viene», gemí. Leandro bufó, furioso. Golpeó la mesa con el puño y le dijo a su abogado: «Te dije que iba a salir con sus paranoias de vieja. Es imposible razonar con ella». Se llevaron los papeles, convencidos de que yo era demasiado miedosa y estúpida para entender el favor que me hacían. Nunca supieron que esa tarde de martes, mientras lloraba lágrimas falsas, la madre incondicional que los amparaba había muerto de forma silenciosa, dejando en su lugar a una estratega que solo esperaba el momento adecuado para reclamar su territorio. «Todo listo, Margarita», dijo Estela, entregándome los comprobantes sellados, devolviéndome al presente. «A partir de este segundo, ni un solo centavo, ni un solo documento suyo puede ser tocado por nadie que no sea usted. Las cerraduras virtuales están cambiadas. Se lo agradezco mucho, Estela. Que tenga un buen fin de semana». Salí del banco a las 11 de la mañana.
El sol había logrado perforar las nubes grises, iluminando las veredas de la ciudad. Sentí una ligereza física, como si me hubieran quitado un chaleco de plomo de los hombros. Había asegurado el perímetro. La fortaleza financiera estaba blindada. Regresé a mi departamento pasado el mediodía. Me quité los zapatos, me puse mis pantuflas cómodas y fui a la cocina. Era hora de almorzar, y por primera vez en semanas, no iba a cocinar pensando en lo que le gustaba a los demás. No habría milanesas fritas para Bautista, ni carnes desgrasadas para Jimena, ni pastas pesadas para Leandro. Abrí la alacena y saqué un paquete de arroz arbóreo. Iba a prepararme un risotto de hongos de pino. Es un plato que exige devoción, que te obliga a estar de pie frente a la hornalla, agregando caldo caliente cucharón por cucharón, revolviendo constantemente hasta que el grano libere su almidón y se vuelva cremoso. Es un proceso metódico, lento, que no permite atajos. Mientras el aroma del vino blanco y los hongos inundaba mi cocina, mi teléfono celular, apoyado sobre la mesada de mármol, vibró brevemente. Era un mensaje de texto tradicional. Don Aníbal, al igual que yo, no confiaba demasiado en las aplicaciones modernas para los asuntos serios. Limpié mis manos en el delantal y abrí el mensaje. Trabajo terminado, doña Margarita. El cerrajero cambió el tambor a las 8:15. Le dejé las 3 copias nuevas a Mariana. La familia ya está adentro, acomodando sus cosas y prendiendo la estufa. Quedaron encantados. La casa vuelve a tener vida. Un abrazo grande y buen fin de semana. El contraste entre la lentitud pacífica de mi cocina y la velocidad vertiginosa a la que Leandro debía estar conduciendo por la ruta provincial número 2 me resultó poético. Ellos debían estar pasando el segundo peaje en ese momento. Conociendo a mi hijo, seguramente iba superando el límite de velocidad, haciendo luces a los autos que iban más lento, sintiéndose el amo y señor del asfalto, ansioso por llegar a su castillo junto al mar para descorchar la primera botella de alcohol y dar inicio a su viaje sin la vieja. Serví el risotto en un plato hondo de porcelana. Me senté a la mesa y comí en absoluto silencio, saboreando cada bocado. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Faltaban apenas unas horas para que la ilusión de poder de Leandro colapsara contra una puerta de roble macizo. Me trasladé al living y me senté en mi sillón individual, el mismo desde el cual había observado el abandono del celular de Leandro el domingo anterior. Apoyé mi propio teléfono sobre la mesa ratona de cristal, justo en el centro, como si fuera una pieza de ajedrez esperando el movimiento del oponente. La tarde comenzó a estirarse, lenta y perezosa. La luz del sol se fue inclinando, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra. A las 3:15, la pantalla del teléfono se iluminó con un mensaje de WhatsApp de Leandro. Paramos a cargar nafta y comer algo rápido, ma. Todo re tranquilo en la ruta. Bauti viene durmiendo y Shime leyendo. Pura paz familiar. En un rato llegamos. Beso. La mentira era tan burda, tan innecesaria, que me provocó una profunda lástima intelectual. Leandro ni siquiera se esforzaba en construir engaños sofisticados. Mentía con la desidia de quien asume que su interlocutor es un idiota. Seguramente no habían parado a comer solos. Estarían en una estación de servicio atestada, con Federico gritando, los perros ladrando y 3 vehículos llenos de supuestos amigos listos para vandalizar mi propiedad. Esa mentira descarada me empujó hacia el tercer y último recuerdo, el más doloroso, el que finalmente había cerrado con llave la puerta de mi afecto incondicional. Ocurrió hace apenas 2 años, el día de mi cumpleaños número 66. Había preparado una torta de nuez, comprado sándwiches de miga y esperado a que vinieran a merendar. Llegaron tarde, por supuesto. Bautista se encerró en el cuarto de huéspedes con su tableta y Leandro y Jimena se sentaron en el living. Yo fui a la cocina a buscar el agua caliente para el té. Mientras esperaba que la pava silbara, escuché sus voces desde el pasillo. No estaban susurrando. Hablaban con el volumen normal de quienes creen que la persona en la otra habitación está sorda, o peor aún, que su presencia no tiene peso. «Me tiene agotada tu madre con esas historias de cuando trabajaba», decía Jimena con su tono nasal y arrastrado. «Siempre con lo mismo, los mapas, los límites, como si hubiera sido la directora de la NASA. Hay que tenerle una paciencia infinita». Esperé que Leandro le dijera que yo había trabajado décadas para pagar sus estudios,
que mi oficio era digno, que me respetara en mi propia casa y en el día de mi cumpleaños. Pero la respuesta de Leandro fue una estocada helada. Déjala, Shime. Ya está grande. Está perdiendo facultades. No entiende cómo funciona el mundo ahora. Se quedó en el siglo pasado. Mientras nos siga cuidando a Bauti los fines de semana que necesitamos salir y nos mantenga impecable la casa de la costa para el verano, hay que seguirle la corriente y decirle que sí a todo. Es inofensiva. Una vieja inofensiva que nos hace la vida más fácil. Sentí que algo vital y cálido se apagaba dentro de mí, reemplazado por un frío calculador y perpetuo. Comprendí en ese instante que para mi hijo yo no era una persona, era una infraestructura, un servicio gratuito y descartable. Sacrifiqué mi intelecto, mi autoridad y mis límites para darles un hogar, y ellos interpretaron ese sacrificio como senilidad y debilidad. Salí de la cocina ese día de mi cumpleaños con la bandeja del té, sonriendo con la misma expresión plácida de siempre. Soplé las velas. Les agradecí el suéter genérico que me regalaron. Y desde ese día, empecé a trazar, en el silencio de mi mente, el mapa de mi retirada estratégica. El sonido de un bocinazo en la calle me devolvió al presente. El reloj de la pared del comedor marcaba las 4:30 de la tarde. Me acomodé en el sillón. Las coordenadas se estaban alineando. Calculé mentalmente el recorrido. A esta hora, la caravana de Leandro ya debía haber pasado el arco de entrada del pueblo. Estarían recorriendo la avenida principal, quizás cruzando frente a la panadería de doña Elvira, que seguramente los vería pasar desde su vidriera con una sonrisa cómplice y los brazos cruzados sobre el delantal. Estarían doblando en la calle de arena, sintiendo el olor a salitre, con las ventanillas bajas. Visualicé la escena final, con la precisión de un plano a escala. Los vehículos estacionando bruscamente sobre el pasto de la vereda, aplastando las petunias que tanto trabajo me costó cultivar. Federico bajando con sus perros, abriendo latas de cerveza. Jimena quejándose de la humedad mientras se ajustaba la bufanda. Y Leandro. Leandro caminando hacia la puerta principal de madera de roble, con su sobretodo caro, sacando del bolsillo el pesado llavero de bronce con el ancla de madera. Lo imaginé subiendo los 3 escalones del porche, metiendo la llave antigua en la cerradura nueva, sintiendo la resistencia del metal, empujando, girando, forcejeando, frunciendo el ceño, confundido, mirando la llave, comprobando que fuera la correcta, volviendo a intentar, esta vez con más fuerza, maldiciendo por lo bajo, culpando al salitre, culpando al clima, culpando a la vieja que seguro no le puso aceite al mecanismo. Y entonces imaginé la puerta abriéndose, pero no desde afuera, desde adentro. Imaginé el rostro de Raúl, el mecánico corpulento del pueblo, con las manos manchadas de grasa, o quizás el de Mariana, la enfermera, asomándose con expresión severa, preguntando qué demonios hacía un grupo de extraños intentando forzar la puerta de la casa que acababan de alquilar legalmente por todo un año. El reloj marcó las 5:45. El silencio del departamento era una bóveda perfecta. Mi respiración era pausada, tranquila. No había televisión encendida, ni radio de fondo. Solo yo, el sillón y el teléfono sobre la mesa de cristal. A las 5 en punto, la pantalla del celular se encendió de golpe, rompiendo la penumbra del living con un resplandor blanco. Inmediatamente después, el tono de llamada comenzó a sonar. Era un timbre estridente, urgente, desesperado. En la pantalla, en letras grandes y negras, parpadeaba el nombre: Leandro Celular. El teléfono vibraba sobre el cristal, girando lentamente sobre su propio eje por la fuerza del motor interno. Sonó una vez, sonó 2 veces, sonó 3 veces. Me quedé mirándolo, inmóvil, con las manos apoyadas con elegancia sobre mis rodillas, escuchando la melodía de la caída de mi hijo resonar en las paredes de mi territorio recuperado. El teléfono vibraba sobre el cristal de la mesa ratona con una insistencia frenética, desplazándose milímetro a milímetro hacia el borde por la fuerza de su propio motor interno. La pantalla parpadeaba, arrojando destellos blancos sobre la alfombra del living. Leandro Celular, decía en letras mayúsculas. Lo observé durante varios segundos, manteniendo las manos apoyadas con firmeza sobre mis rodillas.
La melodía estridente llenaba el silencio de mi departamento, un sonido diseñado para generar urgencia, para exigir atención inmediata. Durante 42 años, cada vez que mi hijo me había llamado con esa urgencia, yo había corrido a socorrerlo. Había cancelado mis planes, había abierto mi billetera, había puesto a su disposición mi tiempo y mi energía. Pero esta tarde, la cartógrafa había trazado una nueva frontera. Y en mi territorio, el tiempo ahora me pertenecía a mí. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se cortó y la pantalla se volvió negra. El silencio regresó, espeso y pacífico. No pasaron ni 3 segundos antes de que el aparato volviera a encenderse, vibrando con renovada desesperación. Esta vez me incliné hacia adelante, tomé el teléfono con lentitud, deslicé el dedo por la pantalla de cristal frío y me llevé el auricular a la oreja. «¿Hola?», dije. Mi voz salió tersa, nivelada, sin una sola arista de ansiedad. «Ma, por favor decime que estás ahí». El grito de Leandro me obligó a alejar el aparato 1 centímetro de mi oído. Su voz estaba aguda, al borde del quiebre, desprovista de toda esa arrogancia ensayada con la que se paseaba por mi comedor los domingos. Detrás de su voz, el caos era absoluto. A través de la línea podía escuchar el ladrido grave y furioso de los perros de Federico, el ruido del viento golpeando contra el auricular y la voz de Jimena, aguda y nasal, gritando: «Llama a la policía, Leandro, no te quedes ahí parado como un inútil, llama al patrullero». «Estoy acá, Leandro. Te escucho perfectamente». «¿Pasó algo en la ruta?», pregunté, saboreando cada sílaba, dejando que mi calma contrastara con su histeria. «No, en la ruta no. Estamos en la casa. Llegamos a la casa y hay un problema gravísimo, ma». Leandro respiraba con dificultad, como si hubiera corrido varias cuadras. Llegamos, estacioné, fui a abrir la puerta y la llave no entraba. Pensé que era el salitre, que se había trabado la cerradura. Empecé a empujar, a forcejear, y de repente me abre la puerta un tipo enorme, desde adentro de mi casa. «Ah», dije, mirando mis uñas perfectamente limadas. «Ese debe ser Raúl». Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio tan profundo y repentino que por un instante pensé que se había cortado la comunicación. Incluso los perros parecían haber dejado de ladrar. ¿Qué? La voz de Leandro era ahora un susurro ronco, cargado de confusión. «¿Cómo que Raúl? ¿Vos lo conocés?» «Ma, hay gente adentro de la casa. Nos usurparon. Un tipo con ropa de trabajo y una mujer que está desempacando cajas en el living. Tienen el descaro de decir que alquilaron el lugar. Llama a Rosy ya mismo. Decile que traiga a la policía y saque a estos delincuentes de mi propiedad». «No son delincuentes, Leandro, y no es tu propiedad», respondí, pronunciando cada palabra con la precisión de un bisturí. «Es Raúl, el mecánico del pueblo. La mujer que está desempacando cajas en mi living se llama Mariana, es enfermera en la salita, y no están usurpando nada. Tienen un contrato de alquiler firmado, sellado y pagado por 1 año completo». El sonido de la respiración de Leandro se volvió errático. «¿Alquiler?», balbuceó. «¿De qué me estás hablando? Vos me diste las llaves ayer. Me dijiste que viniera. Me dijiste que me iba a hacer bien el viaje. Te di las llaves que me pediste, Leandro. Las llaves viejas. Las que abrían la cerradura que el cerrajero cambió esta mañana a las 8 en punto, por orden mía y a mi cargo. Yo no te dije que fueras a ningún lado. Vos me informaste que ibas a ir, asumiendo que mi casa era una extensión de tus caprichos. Yo simplemente te deseé un buen viaje». «Estás loca», estalló, recuperando el volumen de su voz. «Te volviste completamente loca. Hiciste un contrato a mis espaldas, alquilaste mi refugio, mi lugar. Mi lugar, Leandro. Los ladrillos los pagó tu padre. Las vigas las lijé yo. Los impuestos los vengo pagando yo con mi jubilación desde hace 5 años mientras vos llamás a ese lugar tu cabaña frente a tus amigos. Es mi casa. Y decidí que no puedo tener un capital inmovilizado 11 meses al año para que vos y tus cuñados vayan a ensuciar los pisos 15 días. De fondo, escuché un forcejeo. La voz de Leandro se alejó un poco y la de Jimena tomó el control. «Margarita, soy Jimena», dijo mi nuera. Había abandonado su tono condescendiente habitual. Ahora sonaba francamente furiosa,
con esa indignación de quien está acostumbrada a que el mundo se doble a su voluntad. Escúchame bien. No sé qué clase de broma de mal gusto es esta, ni qué crisis senil estás atravesando, pero vas a llamar a la inmobiliaria ahora mismo y vas a cancelar este circo. Buenas tardes, Jimena. No hay ningún circo que cancelar. El contrato es legal y está vigente. Margarita, los chicos están en la calle, gritó, usando la culpa como un arma contundente. Hace un frío espantoso, hay un viento terrible. Bautista está llorando en el asiento de atrás de la camioneta. Mis sobrinos están asustados. Federico tiene a los perros atados al paragolpes. No tenemos a dónde ir. ¿No te importa tu propia sangre? ¿Vas a dejar a tu nieto en la calle? Bautista no está llorando por el frío, Jimena. Está llorando porque en la calle no hay conexión Wi-Fi para su tableta. Y en cuanto a dónde van a dormir, estoy segura de que con el poder adquisitivo que Leandro tanto presume, no tendrán problema en encontrar un buen hotel en el centro. Eso sí, dudo que les dejen meter a los 2 perros de tu hermano. Van a tener que buscar un lugar que acepte mascotas. ¡Sos una resentida!, chilló Jimena, perdiendo toda la compostura, su barniz de clase media alta resquebrajándose por completo. Siempre fuiste una vieja amargada que nos envidia la juventud y la energía. Haces esto de pura maldad. Leandro, dije, elevando apenas el tono de mi voz, ignorando por completo el berrinche de mi nuera. Sé que estás escuchando. Pásame con Raúl, por favor. Hubo un murmullo tenso del otro lado, un intercambio de insultos ahogados entre Leandro y Jimena. Luego, escuché el ruido del teléfono cambiando de manos y una voz gruesa, calmada y respetuosa que yo conocía bien. «¿Doña Margarita? Soy Raúl. Disculpe el escándalo que le estamos armando en la vereda. Yo les mostré el contrato, les mostré el sello de Rosy, pero el muchacho este está muy alterado. Me quiso empujar para entrar al living y le tuve que poner el brazo en el pecho. Yo no quiero problemas, doña, pero de acá no me muevo». «No se mueva, Raúl. Usted y su familia están en su casa. Si ese muchacho o cualquiera de sus acompañantes intenta cruzar el umbral, usted tiene mi autorización expresa para llamar a la policía local. Dígale al oficial Jiménez, que seguro está de turno, que lo mandó Margarita. Quédese tranquila, doña. Acá no entra nadie que no esté invitado. Mariana ya les cerró las persianas del frente para que no miren para adentro. Gracias, Raúl. Disfruten la casa. Páseme con Leandro otra vez». El teléfono volvió a cambiar de manos. Esta vez, la respiración de mi hijo sonaba pesada, derrotada. El muro de la realidad había chocado de frente contra su arrogancia. Las mentiras ya no le servían. Empezó, y por un instante creí detectar un dejo genuino de desesperación en su voz. Por favor, ¿por qué estás haciendo esto? Nosotros queríamos ir a descansar. Yo trabajo como un animal, vivo estresado. Te pedí la casa para ir solos, en familia, para reconectar. ¿Por qué me haces esta maldad por la espalda? Me acomodé en el sillón. Alicé la tela de mi pantalón con la mano libre. Había llegado el momento. La coordenada exacta donde todas las líneas del mapa convergían. ¿En plan de intimidad familiar, Leandro?, pregunté, dejando que la ironía goteara lentamente en cada sílaba. ¿Solo ustedes 3? Sí, te lo dije. Solo Shime, Bauti y yo. Qué extraño, porque el domingo pasado, mientras yo limpiaba la mesa que ustedes ensuciaron y les servía el café con leche de almendras vencida que tanto le gusta a tu esposa, tu celular se iluminó. Lo habías dejado junto a la panera, en tu prisa por ir a tirarte al sillón a quejarte de tu estrés. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de un hombre que acaba de pisar una mina terrestre y escucha el clic metálico bajo su bota. El brillo de la pantalla estaba al máximo, Leandro, continué, con un tono neutro y clínico. Y el nombre del grupo de WhatsApp era muy creativo. Viaje sin la vieja. Leandro no dijo nada. Podía escuchar el viento del mar silbando a través del auricular, el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa, pero de su boca no salía ningún sonido. Leí los mensajes, hijo. Leí cómo te burlabas de mi supuesta ingenuidad. Leí cómo te jactabas de haberme convencido de que me iba a hacer mal el frío. Leí a la esposa de tu cuñado quejándose de lo insoportable que soy por no dejarla fumar en mi propio patio. Leí sobre el asado, los parlantes y los perros que iban a correr por el jardín que yo cuido. Fue una joda,
Los pibes en el grupo exageran, no era así. Balbuceó, intentando armar una defensa con los escombros de su mentira. No te molestes en explicarlo. No estoy enojada, Leandro. De verdad que no. Simplemente tomé una decisión logística. Si el objetivo primordial del grupo era organizar un viaje sin la vieja, me pareció justo y necesario garantizar que, efectivamente, la vieja no estuviera. Ni la vieja, ni la casa de la vieja, ni las llaves de la vieja. Cumplí tu deseo. Tienen su viaje sin mí. Disfruten de la calle pública, que, como bien dice tu cuñada, es de todos. El shock inicial de Leandro comenzó a mutar. La humillación pública, frente a la familia de su esposa que lo observaba desde la vereda, se transformó en una furia ciega y vengativa. Era el último recurso de los que se quedan sin argumentos, la fuerza bruta. «Te vas a arrepentir de esto, Margarita», siseó, bajando la voz, escupiendo las palabras con un odio que me heló la sangre por un segundo antes de que mi armadura se cerrara por completo. «Te olvidas de que yo manejo tus cosas. Mañana mismo a primera hora llamo al banco. Te bloqueo las tarjetas. Te congelo la cuenta corriente. Te voy a declarar insana. Voy a decir que no estás en tus cabales y que estás regalando el patrimonio de la familia. Te vas a quedar sin un peso hasta que me devuelvas el control de esa casa». Sonreí. Una sonrisa triste, pequeña, dibujada en la penumbra de mi living. «Llama al banco si querés, Leandro. Habla con Estela, la gerenta. Seguramente te va a atender con mucha amabilidad para informarte que, desde esta mañana a las 10:30, tu firma fue revocada de absolutamente todas mis cuentas, cajas de ahorro y cajas de seguridad. Ya no figurás como cotitular de nada. Las cerraduras de mi dinero también fueron cambiadas». Un jadeo sordo fue toda su respuesta. «Y respecto a declararme insana», añadí, levantándome del sillón y caminando hacia la ventana para mirar las luces de la ciudad, «te deseo mucha suerte intentando convencer a un juez de que una mujer que acaba de ejecutar un contrato de alquiler perfecto, revocar poderes bancarios sin un solo error administrativo y asegurar su patrimonio, está perdiendo sus facultades». «Sos un monstruo», susurró Leandro, con la voz quebrada por la impotencia. «Mi papá se moriría de vergüenza si viera lo que estás haciendo. Tu padre me enseñó a poner ladrillos, Leandro. Yo simplemente estoy levantando la pared que él no tuvo el tiempo de terminar. No me vuelvas a llamar para pedirme nada. Buenas noches». Alejé el teléfono de mi rostro y presioné el botón rojo. La llamada terminó. Me quedé de pie frente a la ventana, observando el tráfico de la avenida que corría varios pisos más abajo. Las luces rojas y blancas de los autos formaban ríos continuos en la oscuridad incipiente. Sentí una profunda y extraña ligereza en el pecho. No había culpa. No había remordimiento. Había extirpado un tumor emocional que llevaba décadas drenando mi energía. Durante años había creído que mi valor como madre residía en mi capacidad para amortiguar los golpes que Leandro recibía del mundo. Había actuado como su red de seguridad incondicional, asumiendo que algún día él miraría hacia abajo, vería la red y sentiría gratitud. En cambio, él había mirado la red y había decidido que era un trampolín sobre el cual podía saltar y pisotear sin consecuencias. Fui a la cocina. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Lavé el plato hondo de porcelana en el que había comido mi risotto. Lo sequé con el paño de algodón y lo guardé en la alacena. Limpié la mesada de mármol hasta que brilló. Me preparé un té de manzanilla, no porque tuviera el estómago mal, sino porque me gustaba su aroma dulzón y reconfortante. Me senté en la mesa pequeña de la cocina. Abrí un libro de historia antigua que había comprado hacía meses y que nunca tenía tiempo de leer, y me sumergí en la lectura. Las horas pasaron con una lentitud majestuosa. A las 9 de la noche cerré el libro. Me di una ducha de agua bien caliente, dejando que el vapor aflojara la tensión acumulada en mis hombros. Me puse mi camisón de franela y una bata gruesa. Estaba a punto de apagar las luces del living para irme a dormir, cuando el timbre del portero eléctrico rompió el silencio del departamento. El zumbido rasgó la tranquilidad de la noche con una violencia mecánica. Caminé hacia el pasillo. No pregunté quién era. Sabía exactamente quién estaba del otro lado. Había calculado el tiempo de viaje con la misma precisión con la que solía medir las distancias en mis mapas topográficos. 4 horas de viaje desde la costa hasta la ciudad,
si venía excediendo el límite de velocidad y sin hacer paradas. Presioné el botón del intercomunicador. Subí, dije, sin esperar respuesta, y apreté el botón que abría la puerta de calle del edificio. Fui hacia la puerta principal de mi departamento. No quité la cadena de seguridad. Simplemente giré el cerrojo doble y abrí la puerta unos 15 centímetros, lo suficiente para que la cadena se tensara, creando una barrera física infranqueable. Me quedé de pie, esperando. Escuché el sonido del ascensor deteniéndose en mi piso. Las puertas metálicas se abrieron con un chirrido y los pasos pesados y arrastrados de Leandro resonaron en el pasillo. Cuando apareció en mi campo de visión, el impacto de su imagen fue casi físico. Parecía haber envejecido 10 años en 4 horas. El sobretodo azul marino que esa misma mañana lucía impecable y costoso, ahora estaba arrugado y manchado de tierra en el dobladillo. Su cabello ralo estaba revuelto, pegado a la frente por el sudor frío del estrés. Tenía los ojos inyectados en sangre y las mandíbulas apretadas. Olía a encierro, a nafta y a frustración destilada. Al ver la puerta entreabierta con la cadena puesta, su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad. «Saca la cadena, ma», ordenó, con una voz ronca que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba en los bordes. «Abrime. Tenemos que hablar. Podemos hablar desde ahí, Leandro. Te escucho». Él dio un paso hacia adelante, intentando meter la mano por la rendija para empujar la puerta, pero yo apoyé la palma de mi mano contra la madera desde adentro, frenándolo en seco. «No me hagas esto en el pasillo, Margarita. ¿Tenés idea de la humillación que me hiciste pasar hoy?», susurró, mirando nerviosamente hacia las puertas de los vecinos, aterrado de que alguien pudiera salir y verlo en esa situación de vulnerabilidad. Tuve que dar la vuelta con toda la familia de Jimena, mirándome como si fuera un idiota. Tuvimos que volver 4 horas en silencio. Los perros vomitaron en la camioneta. Jimena me dijo que se va a ir a la casa de la madre con Bautista porque no soporta mirarme a la cara. Me destruiste el fin de semana. Me humillaste adelante de todos. Yo no te humillé, Leandro. Te humilló la realidad. Te humilló tu propia mentira. Yo solo retiré la alfombra que usabas para esconder la basura. «¡Es mi casa!», golpeó el marco de la puerta con el puño cerrado, un golpe sordo y desesperado. «Es el único lugar que tengo para escapar de esta ciudad de porquería. No tenías ningún derecho. Tenía todos los derechos, los legales, los morales y los financieros. Y los ejercí». Leandro se apoyó contra la pared del pasillo, dejándose resbalar un poco, derrotado. Se cubrió el rostro con ambas manos. Por un instante, vi al niño de 17 años que había sido obligado a limpiar la casa por su padre. Pero este ya no era un niño. Era un hombre de 42 años que se negaba a aceptar las consecuencias de sus actos. «Me dejaste sin nada, ma. Me sacaste de las cuentas, me sacaste de la casa. ¿Qué querés que haga ahora? ¿Qué querés de mí?». Su tono era ahora el de una víctima, buscando desesperadamente mi compasión, buscando a la madre que le resolvía los problemas. Metí la mano en el bolsillo de mi bata. Saqué un pequeño papel rectangular, doblado al medio con precisión matemática. Lo deslicé por la rendija de la puerta, dejándolo caer al suelo del pasillo, justo frente a la punta de sus zapatos de cuero. Leandro bajó la mirada. Lentamente, se agachó y recogió el papel. Lo desdobló con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño al leer la dirección impresa. «Es la dirección de un depósito en la zona sur de la ciudad», respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. «Don Aníbal y yo embalamos todas tus pertenencias personales, el televisor que compraste, tu cafetera y las sábanas de Jimena. Un expreso lo trajo hoy a la mañana. Tus cosas están en el box número 42. El primer mes de alquiler del galpón está pago a mi cargo. A partir del mes que viene, corre por tu cuenta». Leandro miró el papel, luego me miró a mí. La comprensión total de lo que acababa de suceder finalmente aterrizó en sus ojos. No era una rabieta de su madre. No era un enojo pasajero que se solucionaría con un ramo de flores o una disculpa a medias. Era un desalojo absoluto, meticuloso e irreversible de mi vida y de mi patrimonio. «Vos sos una estratega, Margarita», murmuró, casi con asombro, pronunciando mi nombre como si fuera la primera vez que me veía de verdad. «Planeaste todo esto.
Calculaste los tiempos. Nos dejaste viajar hasta allá solo para cerrarnos la puerta en la cara. Soy cartógrafa, Leandro. Lo corregí, aferrando el borde de la puerta de madera. Me dediqué toda la vida a dibujar límites para que la gente supiera exactamente hasta dónde podía llegar. Tardé demasiado tiempo en dibujar los míos. Leandro abrió la boca para decir algo más, pero no encontró las palabras. La arrogancia se había evaporado, dejando solo el vacío de un hombre que acaba de descubrir que el territorio que creía gobernar nunca le perteneció. Buenas noches, Leandro, y buen viaje. Empujé la puerta hasta cerrarla. El sonido del pestillo metálico encajando en su lugar resonó en el departamento con la firmeza de un sello final. Escuché sus pasos retrocediendo lentamente por el pasillo, el sonido de las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose, y luego el silencio absoluto. Mi casa estaba en orden, mi fortaleza financiera estaba asegurada. El invasor había sido expulsado más allá de las fronteras. Ahora solo restaba esperar a que amaneciera para comenzar a caminar, por primera vez en años, sobre un territorio que era exclusivamente mío. El sol del sábado por la mañana entró por el ventanal de mi living con una claridad distinta. No era una luz diferente a la de cualquier otro fin de semana de otoño en la ciudad, pero sobre las superficies de mi departamento, el reflejo parecía haber perdido una densidad invisible. Me levanté a las 7:30, sin despertador, guiada únicamente por el reloj biológico que durante décadas me había empujado a preparar desayunos ajenos. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo la textura de la madera bajo las plantas de mis pies. No había apuro. No había una lista mental de compras que hacer en la verdulería, ni porciones de carne que descongelar, ni sábanas que cambiar en el cuarto de huéspedes por si a Leandro se le ocurría traer a Bautista a pasar la tarde para que Jimena pudiera ir a la peluquería en paz. Fui a la cocina y preparé café. Café de verdad, tostado, intenso, molido por mí misma la noche anterior. Mientras el agua filtraba oscura y fragante en la jarra de vidrio, me apoyé contra la mesada de mármol y contemplé la mesa del comedor. La misma mesa de roble donde, apenas 6 días atrás, mi hijo había dejado abandonado su teléfono celular, revelando la farsa grotesca que había orquestado a mis espaldas. La madera estaba limpia, lustrada, sin una sola mancha de salsa de tomate ni migas esparcidas. Pasé la yema de los dedos por el borde biselado. El silencio del departamento no era el silencio del encierro, como solía decir mi nuera. Era el silencio de un territorio pacificado, de una frontera que finalmente había sido defendida con éxito. Serví el café en mi taza favorita, una pieza de cerámica azul marino que Vicente me había regalado en nuestro primer aniversario, y me senté a beberlo despacio, observando cómo el vapor se arremolinaba y desaparecía en el aire frío de la mañana. Durante 42 años, había sido el pilar invisible que sostenía el peso de las comodidades de mi hijo. Había absorbido sus fracasos, financiado sus caprichos y tolerado sus faltas de respeto bajo la excusa del amor incondicional. Ahora, al retirar ese pilar, la estructura de su arrogancia se había desplomado sobre su propia cabeza. No sentía alegría por su caída, pero tampoco sentía la más mínima punzada de culpa. La cartógrafa había trazado la línea de demarcación, y él había elegido cruzarla, asumiendo que no habría consecuencias. El lunes siguiente, la ciudad retomó su ritmo frenético, pero mi brújula interna apuntaba en una dirección completamente nueva. A las 10 de la mañana, salí de mi departamento abrigada con mi tapado gris y caminé hacia la sucursal del banco. No iba a ver a Estela esta vez. Fui directamente al sector de las cajas de seguridad ubicado en el subsuelo del edificio. El guardia de seguridad, un muchacho joven de uniforme impecable, me saludó con un asentimiento y me guió hasta la bóveda de acero. Tras verificar mi identidad y mi huella digital, ingresé al pasillo estrecho flanqueado por cientos de pequeños cajones metálicos. Introduje mi llave en la caja número 314, la misma de la que Leandro había sido excluido el viernes anterior. El empleado del banco giró su llave maestra y el cajón se deslizó hacia afuera con un siseo pesado. Llevé la caja a uno de los cuartos privados, cerré la puerta y me senté frente a la mesa de fórmica blanca. Levanté la tapa de metal. Adentro, ordenados con una pulcritud obsesiva,
estaban los títulos de propiedad, los bonos de ahorro, el reloj de oro que había pertenecido a mi padre y las alianzas de Vicente. Pero yo no había bajado hasta allí por los documentos financieros. Mis manos pasaron por encima de los papeles legales y se detuvieron sobre un estuche rectangular de madera de caoba, pulido por los años y el uso, que descansaba en el fondo. Lo saqué con cuidado y lo apoyé sobre la mesa. El broche de bronce se dio con un chasquido familiar. Al abrirlo, el olor a terciopelo viejo, a grafito y a metal, me golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Allí estaban mis herramientas, los instrumentos que habían definido mi identidad mucho antes de que el mundo decidiera que mi único título válido era el de madre y abuela. El compás de precisión de acero inoxidable, brillante y afilado como el primer día. Los estilógrafos de punta fina, ordenados por grosor. El tiralíneas, la regla de cálculo, el transportador de bronce macizo. Pasé el dedo índice por la rueda dentada del compás, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Leandro y Jimena se habían burlado de mi oficio, llamándome anticuada, afirmando que yo no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Ignoraban que el mundo moderno, con toda su tecnología, seguía sentado sobre las líneas rectas, los ángulos y los límites que personas como yo habíamos trazado a mano alzada, asegurando que el caos tuviera un orden. Cerré el estuche de caoba, lo guardé en mi cartera de cuero, devolví la caja de seguridad a su nicho y salí del banco sintiendo que, por primera vez en años, caminaba con el peso correcto sobre mis hombros. El miércoles por la tarde, mientras yo estaba en la cocina limpiando con un paño húmedo mis estilógrafos, el teléfono fijo de la pared sonó. Era un sonido antiguo, un timbrazo largo y sostenido que reconocí de inmediato. Dejé el paño sobre la mesada y descolgué el auricular. La estática de la larga distancia zumbó en mi oído antes de que una voz entusiasta y cargada de energía irrumpiera en la línea. «Margarita, querida, ¿cómo anda esa salud?» La voz de doña Elvira resonó con la fuerza de un temporal de viento en la costa. «Buenas tardes, Elvira. Muy bien, por suerte, acomodando algunas cosas en casa. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Mucho frío?» «Frío hace, Margarita, pero el calor que pasamos este fin de semana en el pueblo no se lo puedo explicar con palabras», dijo la panadera, soltando una carcajada franca y resonante. Yo la llamaba para contarle, porque usted sabe que yo no soy de llevar y traer chismes. Pero lo que pasó el viernes a la tarde en la puerta de su casa fue un espectáculo digno de la televisión. Me apoyé contra el marco de la puerta de la cocina, cruzando los tobillos, dispuesta a escuchar el reporte de mi aliada. «Usted se imaginará», continuó Elvira, bajando el tono de voz como si alguien pudiera escucharla a 400 kilómetros de distancia. Yo estaba cerrando la caja de la panadería a eso de las 5, cuando veo pasar la camioneta de su hijo, tocando bocina, y atrás otro auto más, llenos de gente. Dije, «Acá llegan los dueños del mundo». Salí a la vereda con la excusa de barrer las hojas, porque yo sabía por Aníbal que la casa ya estaba ocupada por Mariana y Raúl. «Margarita, usted no sabe la escena. Me imagino que Leandro no se tomó bien la sorpresa», comenté, manteniendo mi tono neutral. «No se la tomó bien, es poco», exclamó Elvira. Yo vi desde la esquina cómo se bajó con ese sobretodo azul, dándose aires de importancia, y empezó a forcejear con la cerradura. Cuando Raúl le abrió la puerta desde adentro, con la ropa de trabajo puesta y un mate en la mano, a su hijo se le cayó la mandíbula al piso. Empezó a los gritos limpios, que le estaban usurpando la casa, que iba a llamar a la policía, que él era el dueño legítimo de todo el balneario poco menos. Hice una pausa, imaginando la escena con precisión milimétrica. «Raúl es un hombre muy paciente», dije. «Un santo, Margarita. Un verdadero santo». Raúl se quedó parado en el marco de la puerta, como un roble, y le mostró el contrato de alquiler por la ventana. Pero la que armó el verdadero escándalo fue su nuera, la de los anteojos negros. Se bajó de la camioneta a los gritos, pateando la arena, diciendo que sus botas se estaban arruinando, que usted era una desquiciada, que los estaban dejando en la calle, y el hermano de ella, el grandote ese que el año pasado me quiso encajar el billete falso, sacó a los perros. Los animales, que estaban nerviosos por el viaje, se empezaron a pelear con el perro callejero que duerme en la plaza. Un desastre, Margarita.
Volaban los ladridos, los gritos de la mujer, y su hijo agarrándose la cabeza, apoyado contra el capot de la camioneta. ¿Y qué hicieron al final? Porque yo les sugerí que buscaran un hotel. Pregunté, sabiendo perfectamente que la red del pueblo funcionaba de maneras misteriosas y solidarias. Elvira soltó otra carcajada, esta vez más corta y afilada. Ah, intentaron, Margarita. Claro que intentaron. Leandro se subió a la camioneta haciendo patinar las ruedas y se fue hasta el Hotel Marina, el de don Pascual. Pero resulta que Aníbal ya había pasado a tomar un café con Pascual más temprano, y le había comentado por arriba que la casa suya estaba alquilada anual y que a lo mejor venía gente de la ciudad buscando problemas. Cuando su hijo entró al hotel exigiendo 2 habitaciones para toda su comitiva y encima pretendiendo meter a esos 2 perros inmensos, Pascual lo miró fijo y le dijo que estaba todo ocupado. En pleno mayo, Margarita, el hotel estaba más vacío que una iglesia un lunes a la mañana. Sonreí. La red comunitaria que Leandro había despreciado por considerarla ignorante y pueblerina había funcionado con la precisión de un reloj suizo, cerrando filas para proteger el honor de una de los suyos. ¿Entonces se volvieron ese mismo día?, pregunté. Ese mismo viernes, a las 6:30 de la tarde, agarraron la ruta de vuelta. Se tuvieron que tragar el orgullo, los perros, los parlantes y el asado, y volverse a la ciudad con la cola entre las patas. Acá en el pueblo no se habla de otra cosa. El muchacho que se creía el dueño del balneario, rebotando contra la puerta de su propia madre. Fue justicia divina, Margarita. Y le digo más, pasé hoy a la mañana por la casa. Mariana ya le podó las petunias que estaban secas y Raúl arregló la bisagra del portón que hacía ruido. La casa respira de nuevo. Me alegra mucho escuchar eso, Elvira. De verdad, hágales llegar mis saludos a Mariana y a Raúl, y gracias por mantenerme informada. Faltaba más, doña Margarita. Usted sabe que acá tiene su casa y su gente para lo que necesite. Un abrazo grande. Corté la comunicación y me quedé mirando el aparato por unos segundos. La justicia no siempre requiere de tribunales ni de grandes discursos. A veces basta con dejar que la arrogancia de los demás colisione de frente contra un muro de ladrillos que ellos mismos se negaron a mantener. El tiempo, a partir de ese momento, comenzó a fluir de una manera diferente. Ya no estaba marcado por los domingos de canelones obligatorios, ni por las llamadas urgentes de Leandro pidiendo que le resolviera un problema bancario, ni por las visitas condescendientes de Jimena. Pasaron las semanas, lentas y apacibles. Y con el paso de los meses, el invierno crudo dejó su lugar a una primavera vibrante. Era mediados de noviembre. Los jacarandás de la avenida principal habían estallado en flores violetas, cubriendo las veredas de la ciudad con una alfombra de color que crujía suavemente bajo mis zapatos. Hacía 6 meses exactos que había cerrado la puerta de mi departamento en la cara de Leandro, entregándole el papel con la dirección de su depósito. 6 meses de un silencio absoluto por su parte, un silencio que yo había respetado con la misma disciplina militar con la que había ejecutado mi plan. Mi departamento también había cambiado. Aquel living oscuro, dominado por la inmensa mesa de roble donde servía los almuerzos dominicales, ya no existía. Había vendido la mesa y las pesadas sillas tapizadas. En su lugar, aprovechando la luz natural que entraba por el ventanal, había instalado un tablero de dibujo profesional, una mesa de madera inclinable, maciza y perfecta, iluminada por 2 lámparas articuladas de luz blanca. Había vuelto a trazar mapas, esta vez no por obligación laboral, sino como voluntaria experta en el archivo histórico municipal. 2 veces por semana iba al edificio de columnas de mármol del centro. Buscaba pergaminos antiguos, mapas catastrales del siglo XIX dañados por la humedad o el descuido, y me los llevaba a casa para restaurarlos. Pasaba las tardes enteras con la lupa montada en el ojo, limpiando las líneas de tinta china desvanecidas, redibujando fronteras perdidas, devolviéndole la memoria a la ciudad que me había visto envejecer. Esa tarde de jueves estaba trabajando en un mapa de 1880, delineando el antiguo cauce de un río subterráneo con mi estilógrafo más fino, cuando el timbre del portero eléctrico sonó. No me sobresalté. Mi pulso se mantuvo firme.
Retiré el estilógrafo del papel vegetal con un movimiento vertical y limpio, para no dejar una mancha de tinta. Lo tapé y fui hacia el pasillo. Al levantar el auricular, no hubo necesidad de preguntar quién era. La respiración del otro lado de la línea, pesada y vacilante, me dio la respuesta antes de que hablara. «Ma, soy yo. ¿Puedo subir?» No había exigencia en su voz. No había urgencia. Había una derrota profunda y calcificada. «Subí, Leandro», respondí y apreté el botón. Abrí la puerta principal de mi departamento. Esta vez no puse la cadena. Me paré en el umbral, con las manos en los bolsillos de mi pantalón de lino azul, esperando. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la figura que emergió del pasillo me confirmó lo que ya sospechaba. Leandro había perdido peso. Su traje gris le quedaba holgado en los hombros y la camisa blanca estaba arrugada en el cuello. No había rastros del sobretodo costoso, ni de la arrogancia blindada que solía exhibir frente a sus amigos. Caminaba con los hombros caídos, arrastrando ligeramente los pies, como un hombre que ha estado cargando piedras cuesta arriba durante meses, y finalmente ha descubierto que la cima no existe. Se detuvo a 2 metros de mí. No intentó besarme la mejilla, ni forzar una familiaridad que ambos sabíamos que estaba rota. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando quizás a la anciana frágil y manipulable que él había inventado en su cabeza, pero solo encontró a la cartógrafa. «Pasá», le dije, haciéndome a un lado. Entró al departamento con lentitud. Al llegar al living, se detuvo en seco. Su mirada buscó instintivamente el lugar exacto donde solía sentarse a devorar los canelones, esperando que la escenografía de su antigua comodidad siguiera intacta. Al ver el espacio diáfano, ocupado únicamente por el inmenso tablero de dibujo técnico, los mapas antiguos esparcidos y el olor a tinta china y papel viejo, sus hombros se hundieron un poco más. «¿Qué hiciste con la mesa, ma?», preguntó, con un hilo de voz, como si la ausencia del mueble fuera la confirmación física de su destierro. «La vendí, Leandro. Ocupaba mucho espacio y yo ya no cocino para multitudes. Sentate en el sillón, si querés». Se dejó caer en el sillón individual, apoyando los codos sobre las rodillas y hundiendo el rostro entre sus manos. Se quedó así durante un largo minuto. Yo no ofrecí café, ni té de manzanilla, ni palabras de consuelo. Me apoyé contra el borde de mi tablero de dibujo, cruzando los brazos, dispuesta a escuchar el reporte final del colapso de su imperio. «Jimena se fue», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Se llevó a Bauti a la casa de la madre hace 3 meses. Me pidió el divorcio. No mostré sorpresa. Las estructuras construidas sobre el egoísmo de los demás suelen derrumbarse apenas se corta el suministro de recursos gratuitos. Lo lamento por Bautista», respondí, con sinceridad fría. «Los divorcios nunca son fáciles para los chicos». «No es solo el divorcio, ma», continuó Leandro, levantando por fin la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. «Es todo. Sin la tarjeta de crédito tuya que usábamos para los gastos fijos del departamento, no pude sostener el nivel de vida. Jimena no soporta tener que ajustarse el cinturón. Me recriminó todos los días lo de la casa de la costa. Me dijo que yo era un inútil, que no sabía manejar ni a mi propia madre. Y para colmo, cuando ella se fue, su hermano Federico me pidió quedarse unos días en el departamento porque se peleó con la novia. Hace 1 mes que está instalado ahí. No paga nada, ensucia todo. Y Jimena me amenazó con que si lo echo, me va a complicar las visitas con el nene». La simetría de la situación era poética y brutal. El hombre que había planeado invadir mi territorio con sus perros, sus parlantes y sus parásitos, ahora era un rehén en su propio departamento, invadido por la misma gente a la que él había intentado impresionar a mis expensas. Estaba probando, en carne propia, el sabor metálico de la falta de límites. «Es una situación complicada», dije, manteniendo el tono neutro. «Vas a tener que contratar a un buen abogado para resolver lo de Federico y organizar el régimen de visitas». Leandro tragó saliva, pasándose una mano temblorosa por el pelo. «Para eso vine, ma», susurró, mirándome con una vulnerabilidad que me habría roto el corazón 5 años atrás, pero que ahora solo me generaba una leve piedad antropológica. «No tengo plata para un abogado.
El sueldo de la agencia no me alcanza ni para pagar las expensas atrasadas. Estoy tapado de deudas. Necesito que me ayudes. Necesito que me des un adelanto de la herencia o que vendas la casa de la costa. Los inquilinos se pueden ir. Les pagamos una indemnización y la vendemos. Con esa plata yo me acomodo, me compro algo más chico, pago los juicios. Dejé caer los brazos a los costados de mi cuerpo. Me separé del tablero de dibujo y caminé lentamente hacia él. Me detuve a 1 metro de distancia, mirándolo desde arriba. Leandro levantó el rostro, esperando el rescate, esperando que la red de seguridad volviera a aparecer mágicamente bajo sus pies. La casa de la costa no se vende, Leandro. Mariana y Raúl tienen un contrato firmado que voy a renovar todas las veces que sea necesario. Y respecto a mis cuentas bancarias, el dinero que hay ahí es el fruto de mis 35 años de trabajo y del esfuerzo de tu padre. Es mi jubilación y mi seguro para la vejez. No soy un banco, no soy una financiera, y sobre todo, no soy un salvavidas para ahogamientos que vos mismo provocaste. Ma, soy tu hijo, suplicó con la voz quebrada, y yo soy tu madre. Por eso mismo, mi trabajo de criarte terminó hace mucho tiempo. Te di educación, te di un techo, te di oportunidades. Lo que hagas con tu vida, con tu matrimonio y con tus amistades a los 42 años es de tu absoluta y exclusiva responsabilidad. El territorio que pisás ahora, Leandro, lo construiste vos solo. Vas a tener que aprender a caminar por él sin pedirme que te allane el camino. Leandro me miró durante un largo rato. Vi cómo la última chispa de esperanza infantil se extinguía en el fondo de sus ojos, reemplazada por la cruda y pesada aceptación de la adultez. Entendió, finalmente y sin lugar a dudas, que la frontera que yo había trazado era infranqueable. La vieja inofensiva estaba muerta. La estratega no iba a ceder ni 1 milímetro de terreno. Se levantó del sillón despacio, como si le dolieran las articulaciones. Se arregló las solapas del saco arrugado, asintió brevemente con la cabeza y caminó hacia la puerta de salida. No se despidió. No hubo insultos ni portazos. Solo el sonido suave de la cerradura cerrándose a sus espaldas, dejándome nuevamente sola en mi refugio. Me quedé de pie en el centro del living, escuchando el silencio. No era un silencio triste, era un silencio profundo, respirable, lleno de posibilidades. Fui a la cocina, puse a calentar agua y me preparé una taza de té negro, fuerte y amargo. Regresé al living y me senté en la banqueta alta, frente al tablero de dibujo. Afuera, la tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de la ciudad de un naranja cobrizo espectacular. Encendí la lámpara articulada, que arrojó un círculo perfecto de luz blanca sobre el papel vegetal centenario. Tomé mi compás de acero, ajusté la rueda dentada con precisión meticulosa, calculando la escala exacta de la antigua costa que estaba restaurando. Apoyé la aguja de metal sobre el papel, asegurando el centro, y giré la muñeca con un movimiento fluido, elegante y continuo. La mina de grafito trazó una curva perfecta, un arco impecable que delimitaba el borde exacto donde terminaba el continente y empezaba el mar. Una frontera clara, inamovible, que nadie podría borrar jamás. Di un sorbo a mi té, sonriendo en la penumbra de mi reino recuperado, sabiendo que, por el resto de mis días, yo sería la única dueña de mis propios mapas.